Bueno, estamos interesados en un conjunto de funciones que van de n elementos en un conjunto de m elementos. Puede ser el conjunto de los números de 0 a n-1 en el conjunto de números de 0 a m-1. Esas funciones las queremos de tal manera que las imágenes de esa función sean exactamente k. En otras palabras, si consideramos que las funciones estas son palabras de longitud n sobre un alfabeto de m, entonces estamos interesados en aquellas que tienen k letras, usan k letras. De esas m que hay aquí, usan solamente k. ¿Sí? Y lo que más nos interesa es el número de elementos que hay ahí. Es decir, nos preocupa el cardinal de ese conjunto. ¿Sí? ¿Cuántas funciones o palabras hay de esas? ¿Sí? Que tienen en su imagen k elementos escogidos dentro de un alfabeto, de un conjunto de m elementos. Esa es nuestra pregunta central. A este conjunto le vamos a dar un nombre. Van a ser las funciones f de nmk. Esos son los tres parámetros. N es el conjunto de salida de las funciones. M, o el tamaño de las palabras. M, el conjunto de llegada, o el tamaño del alfabeto. Y K, las letras que se pueden utilizar. ¿Sí? Entonces estamos interesados más que todo en la cantidad de elementos que tenemos aquí. Nuestra pregunta central. ¿Quiénes son? ¿Cuántos hay? ¿Cuántas funciones de esas hay? ¿Cuántas palabras de esas hay? Conviene enumerar casos en donde el asunto es relativamente trivial. Por ejemplo, si K es igual a 0, tenemos que aquí va a ser vacío porque no puede haber palabras. ¿Sí? ¿Sí, no? Entonces no hay ninguna función. Bueno, si ambos fueran 0, sí. Si n fuera 0, habría una función, la función vacía. Si k es igual a 1, entonces aquí la imagen solamente puede tener una letra, un elemento. Entonces, en términos de, serían unas funciones constantes, en términos de palabras serían tantas como letras hay aquí. Entonces, en este caso, tantas como letras M. ¿Sí? Cuando K es 1. Cuando K es 0, el que estábamos diciendo aquí, voy a copiar este mismo acá. Cuando K es 0, entonces no va a haber. Salvo que n sea 0, ¿sí? Del conjunto vacío.
pero eso son cosas como convencionales. Del conjunto vacío, en cualquier conjunto hay solamente una función, hay una, y tiene ceros imágenes. Pero si n no es cero, entonces aquí será cero. No hay funciones que no tengan imágenes. Suponemos aquí que n es mayor que 1. Y vamos a ver un caso manual para familiarizarnos. Vamos a preguntarnos por las funciones. Aquí lo vamos a enumerar todas. En general toca hacer así. Las funciones, por ejemplo, de tamaño 3, con un alfabeto de 3, que tiene 2. ¿Sí? Un alfabeto de 3 que tiene 2. O sea, son 3 elementos. Tres elementos, 1, 2, 3, que tiene un alfabeto de 3 aquí. Vamos a ponerle aquí 0 y 1. 0, 0 y 1. ¿Cuántas funciones puedo hacer de 3 elementos en 0, 1 y 2? Para que sea de 3 en 3. Pues de 3 en 3 puedo hacer muchas, 27. 3 al cubo, 27. Pero aquí me exigen que solamente haya 2 imágenes. ¿Sí? Que solamente haya 2 imágenes. Uno las podía nombrar, ¿no? Por ejemplo, la que tenga 0, 0, 0, no me sirve. No me sirve. Voy a pintarlas aquí con verdecito. Porque voy a pintarlas como palabras. Voy a enumerarlas como palabras. Solamente tiene una imagen, pero por ejemplo 001, sí, tienen 2 imágenes, 0 y 1. Con 0 y 1 puedo hacer exactamente 0, 1, 0, 2 veces el 0, una vez el 1, y 1, 0, 0. Esas puedo hacerlas con un 1 y 2 ceros, pero también podría tener 2 unos y un 0, 1, 1, 0, invierto casi, 1, 0, 1 y 0, 1, 1. Me salen 6 palabras, 6 funciones, ¿sí? Después digo, bueno, pero yo escogí aquí el 0 y el 1. Asimismo puedo escoger el 0 y el 2. Y me salen otras 6. Y hubiera podido escoger el 1 y el 2. Y me salen otras 6. En total, voy a decir, ¿cuántas tengo? Pues 3 por 6, 18. Entonces hemos visto así manualmente que el conjunto de funciones con dominio 3, recorrido 3, que solamente usan 2, son exactamente, y aquí las numeramos, 16 por 3, 18. Es mejor escribir así, ¿no? 6 por 3 igual a 18. ¿Por qué? Ya vamos a ver. Vamos a generalizar eso. Y vamos a conseguir, primero que todo, una herramienta en 6 que nos diga, nos haga esto que hicimos manualmente, lo haga una herramienta en 6.
Bueno, entonces nos proponemos hacer una rutina que nos ayude a contarlos en general las funciones que cumplen esto. Primero que todo, pues tenemos que hacer una rutina para elaborar las funciones. Y entonces tenemos esta rutina, que voy a subrayar algunas cosas. Se va a llamar funciones de funs de n en m, con dos variables, ¿no? Son las funciones que toman dominio n, recorrido m. Entonces aquí elaboramos un conjunto que es el del recorrido, ¿sí? Y una lista que empieza vacía, y para cada k en el dominio vamos agregando en esa lista nuestro alfabeto o el recorrido, aquí con esta instrucción, ¿sí? Y ese LL es el que se retorna aquí. Entonces estamos retornando un producto cartesiano. Entonces enuplas, todas las enuplas que yo pueda hacer con n elementos, n elementos escogidos de aquí, del alfabeto 0 hasta m. Solamente falta como hacer énfasis en que estos son enuplas y no son listas. El producto cartesiano no son listas, son enuplas, y hay que tener en cuenta eso. Entonces nuestro siguiente procedimiento es el clave, que me dice cuántos elementos hay de esas. Bueno, nos escoge, nos determina cuántas imágenes hay. O sea, el cardinal, aquí que teníamos aquí el cardinal de f de n, eso. Entonces, este es el procedimiento, lo llamamos los de una variable que va a ser una, aquí puede ser una lista o una enupla. Enseguida, por eso que decíamos aquí, como nosotros producimos las funciones, son elementos enuplas, son del producto cartesiano, entonces lo volvemos lista aquí. Y le decimos, vuélvame esa lista un conjunto. Ese conjunto lo llamo AA. Y que me devuelva los elementos, valor absoluto. Los elementos, ¿cuántos elementos tiene ese conjunto? Y ya, eso es lo clave, ¿no? Entonces, los me dice cuántos elementos hay y ya nos queda muy fácil. Entonces nos queda muy fácil. Ya simplemente hacemos esta primera que nos dice, le damos un nombre al universo que vamos a trabajar. ¿Sí? Aquí lo llamé Tuna. Estas son las funciones. Voy a cambiarle aquí, necesitamos es de 3 en 3. Las funciones, aquí son 27 elementos que nos dan, ¿sí? Y vamos a escoger aquellos que tengan 2, ¿sí? Y eso es lo que vamos a proceder. Con eso es que vamos a probar. Entonces copio aquí todo esto. Bueno, vamos a copiar pedacito por pedacito. Primero, entonces pasamos esos procedimientos en Sage. Aquí tenemos la definición de las funciones, conjunto de funciones de n en m. El producto cartesiano,
el procedimiento que nos dice la cardinalidad de la imagen, los. ¿Y ahora qué hacemos? Creo una función tuna, un conjunto, un objeto tuna, que son las funciones, y hago esta lista. Esta lista que me dice las UU de tuna, o sea, funciones de 3 en 3, tales que su imagen es 2. Eso es exactamente lo que habíamos hecho hace un ratico. Entonces corro este y vamos a ver si nos sale este. Y aquí quedó mal. Y aquí se me faltó cerrar. Se quedó mal pasado. Siempre pasa una cosa así. Ahora sí nos quedó bien. Y entonces le digo, ¿cuál es la longitud de Lea? Entonces le digo, leen Lea. Y nos da 18, que era lo que habíamos hecho. Exactamente lo que habíamos hecho. Parece que está bien. Entonces, esta es nuestra herramienta clave para después comprobar lo que nos salga aquí, comprobarlo con argumentos combinatorios. Eso es lo más importante. Se puede hacer más, juntar todos estos tres procedimientos, ¿no? Para que sea más automático. Y entonces exactamente nos dice de una. Un algoritmo que nos diga de una cuál es el cardinal de esto. Las tres cositas ahí. Eso nos damos en pegarlo. Ahí, entonces ahora voy a definir ff car ff. ¿De qué? De las tres variables. nn, la longitud de las palabras, nuestro alfabeto, y que acá el número de letras que queremos que tengan nuestras palabras, el cardinal de la imagen de las funciones. Entonces, copiamos lo que teníamos antes. Aquí, esto creo que es igualmente, pero no lo vamos a sacar de una así, ¿no? Aquí creamos AA. Entonces, estamos aquí. Hacemos AA. Luego, el los sí lo dejamos ahí quietico. Y simplemente le creamos este lea. Copiémoslo acá. Debemos introducir tuna como habíamos hecho antes, pero no como un retorno, sino es el producto cartesiano de este AA, del LL. Que es el producto cartesiano de esta lista, ¿sí? N veces. Ese es tuna. Y dejamos que lea sea como estaba exactamente antes. Y nos queda así. Y entonces ejecutamos y nos da 18. Si le pongo 222, me debe dar todas las palabras que yo puedo hacer de 2 en 2. Esto debe ser 2. Sí. Si quiero de 2 en 3, entonces escoja 2 de 3, 9, pero escoja las que tienen 2 letras. Entonces hay que quitar 2, creo que son 8, 6. 6. Miren este. Vamos a comprobarlo enseguida. Que el número F de 232 es 6. Entonces estamos preocupados por exhibir las funciones de 2 en 3, que tienen 2 imágenes. Es fácil, ¿no? Bueno, voy a ponerlas con A, B y
y C, 3 imágenes, son de letras de 2 con 2. ¿Sí? Así porque lo hicimos acá. Sí, vamos a ver si está bien. Entonces son todas las palabras de longitud 2 escogidas dentro de A, B y C. Por ejemplo, AA no, porque AA tiene una sola letra. Pero AB sí, BA sí, AC sí, CA sí, BC sí, y CB sí. Y ahí me salieron las 6. Es más, haciéndolo de otra forma, en total son 9. Usted va a escoger la primera 3 para la segunda 3, pero no le sirve que sean constantes. Tienen que tener 2 elementos, desde que no sean constantes. Entonces por eso se quita 3 y le quedan 6. Entonces hemos visto que este cálculo, pues bueno, que nuestro mecanismo para hacer procedimiento, para hacer los cálculos que necesitamos, parece que está correcto. Y entonces ahorita nos toca justificar combinatoriamente esos resultados, como hemos hecho en los dos casos, ¿no? Los dos casos que hemos justificado y algunos otros los triviales. Bueno, aquí vamos. Bueno, casos especiales que vale la pena tener en cuenta para comprobar nuestro mecanismo es, por ejemplo, cuando las 3 variables son iguales. Las funciones de n en n, que tienen n componentes diferentes, por estar en conjuntos finitos, son exactamente las biyecciones. Y se sabe que el número de biyecciones que hay entre un conjunto de n elementos consigo mismo o en otro conjunto con n elementos son exactamente n factorial. Recalcamos el procedimiento. Se llama car f, tiene 3 variables, ¿sí? La longitud de la palabra en términos de palabras, el alfabeto y la cantidad de letras que uno quiere asegurarse que tienen. Entonces se crea el alfabeto y se repite n veces en la lista LL. Entonces este nos queda a la n, se hace el producto cartesiano, tuna, y se escogen de ahí aquellos en donde nuestro procedimiento los da acá. Las 3 variables actúan ahí. N actúa en la longitud de la palabra. ¿Cuántas veces repito el alfabeto? M es el alfabeto y K es lo que nosotros queremos evaluar cuando utilizamos nuestro procedimiento LOS. Entonces con este algoritmo queremos ver que realmente se nos forma las permutaciones de un conjunto, nos cuenta las permutaciones, nos debe dar el factorial. Entonces probamos acá, este es el algoritmo, y por ejemplo cuando yo le digo, bueno, se llama car ff de 5,5,5 me debe dar 5 factorial, que es 120. Es interesante
Bueno, si yo llego y cojo lo mismo, pongo un alfabeto de 5 letras y exijo que hayan 2, me dan 30. Y vamos a hacer aquí lo mismo. Y voy a ir variando, voy a dejar los dos, el 2 y el 2. Voy a variar el primero. Hasta 10, digamos. Inicio eso. Le digo que imprima. Mire cómo me da. Voy a hacer palabras de longitud n con un alfabeto de 2 que tengan 2 letras. Me salen 2, 6, 14, 30, 62, 126, 254, 510. Es casi que al ojo fácil darse cuenta que aquí tenemos es un poquito menos que 2 a la n. Por ejemplo, cuando n es 5, que nos había dado aquí, entonces 2 a la 5 es 32 menos 2, 30. Cuando n es 6, 2 a la sexta es 64 menos 2, 62. Y es bien claro porque yo estoy contando las palabras de longitud n con 2 letras que tienen 2 letras. O sea, que saca a las constantes, y las constantes son 2, entonces quedan 3 a la n. De 2 a la n menos 2. Es decir, tendríamos esto, ¿no? Que en términos de lo que estábamos hablando, f de n, 2, es igual a 2 a la n, no creo que me salga aquí a la n, no sale, menos 2. Repito, porque son todas las letras que se pueden formar, todas las palabras que se pueden formar con 2 letras, menos las 2 constantes. Entonces sale ese bien claro. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si le subo a este mismo control C y le pongo 3? Entonces le pido que tenga 3 letras y que me juegue con 2. Me sale 18, 6, 18, 42, 90, 186, 378, 762, 1530. Entre otras, pues resulta que me parece que ¿qué pasó? Volví a pegar lo mismo. Esto lo podríamos dividir por 6. Y me sale 1, 3, 7, 15.
31, 63, 127, 255. En general, ve las funciones, aquí me faltaron, cardinal, las funciones de n, m, m son las funciones sobreyectivas. Son las funciones sobreyectivas. Hay funciones sobreyectivas solamente en el caso en que n sea mayor que m, mayor o igual que m. Si n es menor que m, no se puede hacer funciones sobreyectivas, es cero. Vamos a pasar entonces a mirarlas aquí. Vamos a mirar las funciones sobreyectivas de un alfabeto de 3. Con un alfabeto de 3, ¿cuántas palabras se pueden hacer? Con un alfabeto de 3 en donde aparezcan siempre las 3. Entonces hacemos hasta 13 y nos salen estos números. Siempre se demora, todavía está demorado. Siempre ya. Esto es un método muy a lo bruto. Haga toda la colección y después escójalas. Cuando es a la 13, entonces esto es 13. No, 3 a la 13, que es siempre bastante. Examínelas todas. Wow. Entonces por eso se demora. Uno ve aquí que todos son múltiplos de 6, entonces dividamos por 6. Y me da esto. 1, 6, 25, 90, 301. 3 ceros. 1, 6, 25, 90. Y meto esto aquí en la enciclopedia y me da esto. Los números de Stirling de segunda serie, de segundo tipo. Esos números de Stirling me hablan. Estos son SN3. Este SN3 de segundo tipo me dice cuántas particiones puedo hacer de un conjunto de n elementos de tal forma que tenga 3 partes. ¿Cómo así? Sí. Venga, miramos un ejemplito cortiquitico. Cortiquitico. Bueno, hablaremos de los números de Stirling un poquito para familiarizarnos con este concepto. Los números de Stirling cuentan cuántas particiones se pueden hacer de un conjunto de n elementos. En k partes. S sub nk, ¿no? Tenemos dos variables ahí. N es el tamaño del conjunto. N es el tamaño del conjunto. K es cuántas partes. Una partición. Una partición es de un conjunto, es repartir el conjunto, es un nombre muy bien colocado, en subconjuntos no vacíos, de tal manera que dos de ellos no tengan nunca nada en común si son diferentes. De dos diferentes es vacía y la unión de todos da el conjunto. Entonces cojo un conjunto de n elementos y lo voy a repartir, lo voy a particionar en k elementos. En k elementos. En k partes realmente. En k subconjuntos. ¿No? Esa es la idea. Vamos a hacer el ejemplo. ¿Cuántas? Eso es más o menos sencillo.
¿Cuántas particiones puedo hacer yo de un conjunto de 5 elementos con 4 partes? Pues eso es más o menos sencillo, porque si tengo 5 elementos, pensemos que lo tengo por acá, ¿sí? Así tengo 5 elementos, ¿sí? Pues en 4 pedazos. Entonces casi todos tienen que hacer de uno, salvo uno que sea de 2. Por ejemplo, puedo hacer este. A solito, perdón, A, último, ya tienen que ir los dos, aquí, B y C. ¿Cuántos subconjuntos puedo, cuántas particiones puedo hacer así? Entonces, en general, queda determinada por los que van juntos. Entonces se trata de escoger entre este conjunto 2 elementos. Ese va a ser un conjunto. Y los otros que queden van a ser unitarios, conjuntos unitarios. ¿Y cuántas formas puedo escoger 2 elementos entre 5? Puede ser binomial, 5 combinatoria, binomial, binomial, 5 combinatoria 2, que es 10. Entonces aquí la respuesta aquí a esta pregunta es que es 10, binomial de 5. En general, si yo voy a particionar un conjunto de elementos en n-1 elementos, pues esto va a ser binomial de n combinatoria 2, que es, entre otras, es sencillo calcularlo, es n por n-1 dividido 2. Estos son los números triangulares, ¿no? Por eso aquí nos da 10 en general. Entonces los números de Stirling de la forma n-1 son los mismos triangulares, pero no siempre, ¿no? Vamos a ver otros casos. Otro puede ser, no, obviamente que no. Vamos a considerar cuántos, el mismo conjunto 5, de 5 elementos, lo vamos a particionar en 3. En 3 subconjuntos. Por ejemplo, aquí tengo una forma de particionarlo. A, B, C, D, E lo particiono en uno de 3 y 2 unitarios. Esa es una forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo es muy parecida. Uno de a 1 y 2 de a 2. Siempre para particionarlo en 3 no puedo, tiene que haber uno solo, uno por lo menos de un solo elemento unitario. Siempre tiene que haber un unitario. Y pueden ser el resto, los 4 que quedan pueden repartirse en 3 y 1 o 2 y 2. Entonces vamos a ver cuántas particiones hay de este estilo y cuántas hay de este estilo y sumamos. Y eso nos va a dar el número de Stirling 5,3 de segundo tipo, ¿no? De segundo tipo. Estos son los números de Stirling de segundo tipo. Hay uno de primer tipo. Esto es bueno. Entonces, vamos a iniciar con este tipo. Escojo 3 elementos. ¿Cómo puedo coger 3 elementos entre 5? Pues eso es combinatoria. 5 combinatoria 3, que también es 10. Y aquí me da todos estos. Los 10 subconjuntos que hay de A, B, C, D, E con 3 elementos.
A cada uno de estos le junto un conjunto de dos elementos. Aquí le voy a poner, por ejemplo, un conjunto, no, un conjunto de dos elementos, no, dos conjuntos de un solo elemento. Como dice acá, aquí hay 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y este que tengo 10. Aquí me falta hacer la partición, tengo A, C y D. ¿Quiénes me faltan? Eh, me faltan, ¿en qué color lo coloco? Necesito, me faltan B y E. Y así a cada uno, B y E, así no. Así. Ahí me faltan las comas. Eso. Y así a cada uno. Se lo pego a este primero. Aquí a este otro le pego otro así, ¿no? Me falta B y C. Entonces le coloco B solito. Y C solito. O sea, cada uno de estos conjuntos de tres elementos determinan una partición de este estilo. Tres elementos, uno y uno. Una partición que son de las que nos interesa contar. Partición de tres subconjuntos, de un conjunto de 5 elementos en tres subconjuntos. Y ahí sí me salen todas. Entonces aquí me salen 10. Aquí me aparecen 10. Y ahora las otras son un poquitico más laborioso. Las otras son así. Cojo un solo conjunto y escojo dos subconjuntos de dos elementos. ¿Eh? Entonces, escojo un unitario y después escojo uno de a dos. Para eso escojo un elemento y le coloco su compañero. Un elemento que sea diferente al primero. Y le coloco su compañero. ¿Sí? Entonces el B puede ir con el C, con el D y con el E. Y ya el siguiente conjunto ya queda absolutamente determinado. El siguiente conjunto, para que me queden los tres conjuntos, entonces ya no es más sino completarlo. Y ahí me quedan tres particiones que tienen tres subconjuntos, ¿eh? Y que tienen a A como unitario y los otros dos subconjuntos ya dos. Y así lo voy haciendo con todos los demás. Con B también hago lo mismo, ¿eh? Entonces ahora cojo B como unitario y pongo los subconjuntos a C que lo acompañen, quien acompaña a C, y el complemento como tercer subconjunto, y ahí tengo otras particiones de tres elementos. No puede haber dos comunes porque aquí el unitario es diferente de aquí, ¿eh? Y estas de aquí no son comunes porque el que acompaña a B en cada uno de estos es diferente. Entonces aquí no hay nada en común, no hay dos subconjuntos iguales, no hay particiones iguales realmente. Y así voy haciendo las 5 particiones que me quedan. Entonces tengo estas 5 particiones. ¿Ah? Estas 5 particiones. Particiones. 5 particiones, no, 5 por 3, 15. Porque acá hay 3 particiones, 3 particiones, 3 particiones, 3 particiones. Particiones de 3 subconjuntos de A, B, C, D, E, 3 subconjuntos, 2 de los cuales tienen 2 elementos y uno solo es unitario. Entonces, tengo 15 particiones y en total me sale que tengo
10 al principio, que eran las que tienen un conjunto de 3 elementos y los otros 2 unitarios, y 15 que tienen solamente un subconjunto unitario y los otros 2 son de 2 elementos. En total, entonces, puedo asegurar que hay 10 más 15 particiones, que es 25. Ese es el número de Stirling que estábamos preguntando. De ese 5 igual es 25, ¿no? Sabemos ya dos, bueno, varios. Ese 5,4 es 10. 5,3 es 25. En general, n menos 1 es el número triangular correspondiente. Se nota la notación más o menos universal hoy por hoy del número de Stirling segundo tipo es n combinado con k, pero encerrado entre corchetes. Es muy parecido a la combinatoria, pero la regla es diferente. La regla que se usa es esta. Para formar n Stirling segundo tipo k, coge usted los anteriores, los suma, pero el siguiente lo multiplica por k. Y así se obtiene todo. La razón no es complicada, pero no vamos a profundizar en eso. Nos interesa ver especialmente esto, el número de funciones inyectivas. Perdón. El número de funciones sobreyectivas, que fue lo que vimos allá experimentalmente. De un conjunto de n elementos el otro de m elementos de m es m factorial por n combinatoria m. Es el número de particiones que yo puedo hacer con los n elementos multiplicado por m factorial, ¿no? Que era lo que habíamos visto, ¿no? Experimentalmente. Bueno, recordemos un poquito lo que hemos hecho. Trabajamos este problema. Consideramos las funciones con dominio de n números, recorrido de m, y tal es que la imagen tiene k elementos. Eso lo llamamos FNMK. Hay unos casos especiales. Por ejemplo, cuando solamente se pide que sea 1, entonces me salen puras constantes. Entonces las funciones, el número de funciones que hay aquí son tantas como del alfabeto. Entonces son m funciones. Si coloco aquí como el recorrido 0, entonces no se pueden hacer funciones en un conjunto que no tiene elementos, vacío. Salvo si n es 0, ¿no? En este caso. Si n es 0, pues por conveniencia, bueno, y con sus razones también, se considera que la única función de vacío en 0 o en cualquier conjunto es 1. ¿Sí? Pida lo que lo pida. Bueno, no, aquí se le pide que no tenga imágenes. Entonces así, si le pide, aquí le pone un 1 o un número diferente de 0, entonces ya no hay ninguna que tenga acá imágenes.
Esos son los casos más triviales. En general, si cojo funciones con dos elementos en el recorrido, ¿sí? Son como palabras sobre un alfabeto de dos elementos de longitud n, en donde estén las, las dos letras de aquí. Entonces necesariamente va a haber 2 a la n, pero menos 2 que me toca quitar. ¿Cuáles? Las dos constantes. 0, 0, 0, 0, 0 y 1, 1, 1, 1, porque ellas tienen solamente un elemento en su imagen, entonces no pertenecen a esto. Entonces me quito esas dos y me quedan estas. Y esto me generan los números de Mersenne, ¿sí? Y si estos dos coinciden, K es igual a M, entonces lo que me están pidiendo son las funciones sobreyectivas. Y lo que queremos demostrar, queremos convencernos de que el número de funciones que hay sobreyectivas, son estas, son exactamente este símbolo aquí, que es el número de Stirling de NM, o sea, el número de particiones de un conjunto de n elementos que se puedan hacer en m partes, multiplicado por m factorial. Esas son las funciones sobreyectivas. Y lo habíamos comprobado con nuestra herramienta computacional, ¿sí? Y para demostrarlo, pues es más o menos sencillo. Vamos a partir de un ejemplo para convencernos del asunto, ¿no? Supongamos que yo particiono los números de 0 a 4, n es igual a 5, ¿sí? De esta manera, 0, 3, 1, 4 y 2. Entonces, en el fondo lo que yo estoy buscando son las funciones cuyas imágenes inversas de un elemento sean esta partición. Siempre las imágenes inversas de los elementos del recorrido forman una partición, desde que a cada uno le caiga algo, ¿sí? Porque la partición se necesita que los conjuntos sean diferentes de vacío. Entonces, se supone que lo que yo estoy buscando son funciones que valgan lo mismo en 0 y 3, en 1 y 4 y en 2, ¿sí? Y cuyo alfabeto, su recorrido, el m va a ser 3. Entonces, este elemento de aquí, esta partición, es uno de estos, de las particiones de Stirling, que cuenta Stirling, ¿no? Las particiones de un conjunto de n elementos, en este caso 5, en 3, ¿sí? Cojo una de esas. ¿Y cómo se forman las funciones? Pues entonces usted tiene que decir, bueno, me toca meter aquí, en 1, en el 0, la misma imagen que en el 3. Y en el 1, una imagen diferente tiene que ser igual que en el 4. Y en el 2, una imagen diferente a los dos anteriores. Entonces uno seguía por las permutaciones. Entonces pongo 3 elementos. En este caso es más o menos, me toca asociarle a cada elemento de la partición, a cada parte de la partición, me toca asociarle uno del alfabeto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si llego y le asocio al azul, o sea 0, 3, le asocio 1. Quiere decir que 0 y 3 se valen 1. Al rojo, o sea 1 y 4, se me valen 2. Y al verde le asocio el 0. Entonces ahí tengo una función. La función es así, ¿no? Es a 0 y 3 se me valen 1. 1 y 4 se me valen 2. Y 2 se me valen 2. Entonces me queda, en términos de palabras, me queda esta palabra, ¿sí? Que vale lo mismo en 0 y en 3, en 1 y en 4.
¿sí? Son ahí en 0 y 3 vale coge una letra. Y en 1 y 4 coge otra. Y en 2 coge una tercera. ¿Sí? ¿Y cuántas puedo hacer así? O sea, porque aquí fue como arbitrario. Puedo permutar estas cosas cuantas veces quiera. Son 6. 6 apenas. ¿Sí? Y, y, y multiplico por el número de Stirling. El número de Stirling, no, aquí no me preocupo. Entonces el número total de funciones, bueno, las funciones que corresponden a esta partición son 6. Y si hago otra partición también van a ser 6. Entonces en general va a ser 6 por el número de Stirling, el número de particiones que yo pueda hacer. En general, entonces tenemos que a cada partición, bueno, aquí lo que hemos dicho, le corresponden 6 factorial funciones sobreyectivas. A cada partición. Si hago otra, le corresponde, venga, hacemos otra aquí. Me devuelvo. Aquí está bien. Hago otra. Entonces, puede ser, la voy a hacer de otro color. Entonces ahora parto así, tiene que ser en 3, porque quiero que sea sobreyectiva. 1, 2, 3, 3 solito. ¿Y qué me falta? Me está faltando el 0 y el 4. Entonces, en este caso, la palabra, la única palabra, no, sí, no, cojo la misma permutación y la única palabra que corresponde a esta partición y a esta permutación es la palabra que en 1 y 2 vale 1, ¿sí? En este orden la cogí. Entonces, este es el azul, en 1 y 2 vale 1. En 0 y 4 vale 0. Entonces vale 0, 0, 1. En 2 vale otra vez 1. 1, sí, por esa permutación. En 3 está solito, que es el segundo, es el 2. En 4 vale 0. Entonces, esa otra función o palabra corresponde a otra partición, pero sí a la misma permutación. Si hago otra permutación, entonces me sale otra palabra cuyas imágenes inversas son esta misma partición. Entonces a cada partición le corresponden 6 funciones sobreyectivas. En general, tenemos que a cada función sobreyectiva, ¿sí?, genera una partición, lo que decía, f a la menos 1 de cada uno de los elementos, las imágenes inversas de cada uno de los elementos. Y esa partición la comparten m factorial funciones sobreyectivas. Por lo tanto, hay m factorial por el número de Stirling, que es el número de
particiones, ¿sí? Funciones sobreyectivas, ¿sí? Y tenemos esto, este resultado que es, nos resuelve buena parte de lo que queremos saber, cuál es el cardinal de este conjunto en general. Nos resuelve cuando K es igual a M, K es máximo, ¿no? De aquí para arriba no puede, pues da lo mismo, porque si no, es más, no hay, es vacío, es cero. Si yo le digo, le pongo un número mayor de que m, entonces no hay forma de escoger, de alcanzar que esto valga ese número mayor. Lo máximo que puede valer es m, todas. Es un subconjunto de m este. Entonces, lo máximo que puede tener este cardinal es m. Entonces, este es el más grande. Resolvimos primero el más grande. Ahora vamos a tratar de mirar los otros casos. Bueno, vamos a ver ahora el caso más general. Por ejemplo, las funciones de 5 en 4 que tienen dos elementos como imagen. Así, ¿no? En general. Lo que hemos hecho es solamente responder cuántas funciones sobreyectivas hay. Aquí serían de 4 en 4. Podría ser. Nos interesa ahora entonces saber por las que no son sobreyectivas, pero que tienen cierta cantidad de imágenes. En el conjunto imagen hay dos, por ejemplo, aquí. Vamos a hacer el ejemplo y después generalizar. Entonces, estas son las funciones de conjunto de salida de 5 elementos, conjunto de llevada 4 elementos y que solamente toman dos valores. Es lo mismo que verlo como las palabras de longitud 5 que tienen dos letras escogidas dentro de un alfabeto de 4. Digamos que el alfabeto es A, B, C, D, para este ejemplo. Entonces, lo primero que hacemos es escoger dos entre este alfabeto, ¿sí? Y ahí entonces serían, entonces, ¿cuántas maneras hay de escoger dos en ese alfabeto? Pues son 4 combinatoria 2. Aquí me salen las 6, ¿sí? Esas son las maneras de escoger dos entre estas. Entonces, para escoger los dos elementos de nuestro alfabeto, hay 4 combinatoria 2. La manera de escoger dos objetos entre 4, que esto es 6. El triángulo de Pascal 1. Y estos son los 6 subconjuntos de dos elementos que tiene este conjunto. Entonces, enseguida, miramos para cada uno de esos cuántas funciones hay de 5 en esos sobreyectivas, en esos dos elementos, ¿sí? O sea, cuántas palabras puedo hacer de longitud 5 con estas dos letras, y eso ya lo sabemos. Sabemos, estas son las palabras de longitud 5 en un alfabeto, son las funciones sobreyectivas. Y esto lo vimos hace un ratico. Esto es 2 a la n menos 2. En el concreto aquí serían 6 por 2 a la 5 menos 2, 180. Podríamos comprobarlo. ¿Cómo lo hacemos en el acá? ¿Cuántas palabras teníamos este procedimiento? El procedimiento CAR lo llamé aquí. Ya lo miramos allá.
que le dice a uno, le da la respuesta de cuántos están, cuántas funciones hay de n en m que tomen dos kk elementos de esta lista, y ese es lo que estamos haciendo. Entonces estábamos haciendo, para el ejemplo que estábamos mirando allá abajo, si está todo bien, car con mayúscula, car ff, funciones de 5 en 4, no, en 2, que tengan 2. Y nos da 180. Claro, toca multiplicar, como veíamos acá, ¿no? Cojo el 6 de la combinatoria y multiplico por el número de funciones sobreyectivas. Que esto es lo mismo, el número de funciones sobreyectivas que hay acá, lo voy a escribir aquí encima, es lo que llamamos, o que se llama, el número de Stirling de segundo tipo. Estos son cuántas funciones, 5, 2, por el factorial de 2, por 2. Ahorita volvemos sobre eso. Vamos a hacerlo en general. ¿Cuántas funciones de n en m hay que tengan k elementos en su imagen? ¿Sí? Empezamos por escoger las letras. Cuando se trata de palabras, mirándolo como palabras, ¿cuántas formas de escoger las letras entre m elementos hay? Pues tantos como subconjuntos haya de k elementos en un conjunto de m. Entonces, m combinatoria k. Enseguida, escogemos las funciones. ¿Cuántas funciones hay? Estas son como las funciones, vale la pena escribirlo acá, las funciones sobreyectivas, ¿no? Esto es igual al cardinal de las funciones de n en m que tienen, de m en k, perdón, porque ya escogí las letras con cada imagen, o sea, las funciones sobreyectivas, ¿sí? Y finalmente pues multiplico estos dos, porque es para cada escogencia existen tantas funciones, entonces obtengo el total, y estas sí ya son las funciones sobreyectivas, todas las funciones todas las funciones que yo puedo hacer, el cardinal de todas las funciones que se pueden hacer con un dominio de n elementos en un recorrido de m elementos que tengan k imágenes. Esa es la respuesta al problema que nos habíamos planteado, ¿sí? Y que corresponde al de allá. Así podemos ver dos ejemplos. Este ejemplo que ya vimos ahí es las funciones con un alfabeto de 4, en donde se escogen dos letras
para hacer palabras de 5, de longitud 5. Entonces aquí naturalmente va a ser 2 factorial por el número de Stirling de 5, 2, el número de particiones que uno puede hacer en un conjunto de 5 elementos con 2, por la combinatoria de 4, 2. Esto es 2 factorial, pues es 2, 5 Stirling 2. Eso es más o menos fácil. Lo voy a poner aquí en términos, ¿no? Voy a partir un conjunto de 5 entre 2 conjuntos. Entonces hay una posibilidad que uno de esos conjuntos solamente tenga un elemento. Entonces hay 5 formas de escoger esa partición. Ahí quedan todas las particiones que tienen un solo elemento y el otro tiene 4, ¿sí? Porque son particiones de 2 partes, más las que tienen 3 y 2. Entonces escojo 2 de 5, esos son 10. Entonces, por tanto, esto es 15 multiplicado por 4 combinatoria 2, que es 6. Y esto entonces nos da 15 por 2, 30, por 6, 180, que ya lo habíamos visto, el mismo que habíamos visto hace un ratico. Ahora vamos a hacer otro que puede ser mucho más, porque este hasta, bueno, manualmente no se puede, pero harto, pero este ya es manualmente, ya es más cansón. Este sería lo mismo, aplico la misma fórmula, entonces ahora sería 3 factorial por el número de Stirling de 5, 3 por la combinatoria de, aquí está, hay algo mal, no, está bien, 5, también 3, porque m es igual a n. Entonces esto me da 3 factorial, que es 6, por, ¿cuánto es el número de Stirling de 5 y 3? Ya lo habíamos hecho por ahí, pero recordamos, si cojo un solo elemento, entonces, y el otro conjunto, no, cojo 2 elementos de uno solo, unitarios, 2 conjuntos unitarios, entonces el otro tiene que ser de 3, entonces es como escoger 3 de 5, escoger 3 de 5, hay 10 formas de hacerlo, más escoger que solamente tenga un unitario, entonces me toca repartir los que quedan, ¿sí? Entonces ya sale 5, y el que queda me lo puedo acompañar de 3 formas, entonces me queda 5 por 3. Entonces el número de Stirling de 5, 3, de segundo tipo, es 15 más 10, 25, multiplicado por 10, igual, uy, qué cosa, 6 por 10 por 25, yo soy capaz de hacer esa vaina, por 10, está fácil. Esto es 6 por 25, es 150, por 10, 1500. 1500 palabras hay en un alfabeto, con un alfabeto de 5, que solamente en cada palabra haya 3 diferentes, exactamente 3 diferentes. Lo vamos a comprobar acá con nuestro programa. Nos toca hacerlo car ff 5,5,3 y me da 1500. Estamos bien.
Pues bueno, eso está bien. Y volvemos a lo nuestro. Finalmente, vamos a ver una fórmula como curiosa. Claro, todas las funciones, este es el conjunto de funciones de n en m. Va a ver esto. Todas las funciones, estas son todas, es el producto cartesiano que uno hace allá al principio. ¿Sí? Repite n veces m. Entonces, este sale así. Entonces, toda función tiene que pertenecer a uno de estos conjuntos, o sea, más o menos pasa lo siguiente. Esto es, usted tiene lo siguiente, que el conjunto de funciones que yo noto así, pongámoslo con este, el conjunto de funciones de m, de n en 0 hasta m-1, es igual a la unión disyunta. No hay dos comunes de las funciones de n en m, k, con k moviéndose desde 1, porque 0 no hay nada. Bueno, estamos suponiendo n y m mayores que 0. Desde n, desde k igual 1, hasta lo más que puede tener es m. Como son disyuntos, entonces se trata de, al hacer el cardinal de las funciones es m a la n, y suma todos los cardinales de estos que ya vimos que es esto que está aquí adentro. Entonces el k varía desde 0 hasta m. Y tenemos esta fórmula. Eso se traduce en algo que de pronto se ha vislumbrado ahí en nuestro programa, sino, por ejemplo, teníamos 5 a la 3, ¿no? El conjunto de funciones de 5 en 3, entonces son car ff de 5 en 3, coma 1. Esas son 5. Bueno, y sumo esas así. Más no, 3 aquí fijo. Las que tienen 2 imágenes, estas son las constantes. Estas son las que tienen 3 imágenes, 2 imágenes, y finalmente las que tienen, las que son sobreyectivas, 3 imágenes. Entonces esto me tiene que dar 5 al cubo. No, 3 a la 5, 3 a la 5, 3 a la 5. Taratatán, ¡pum! Sí, señores. 3 a la 4 es 81. 3 a la 5 es 246. Si quisiera hacerlo más grande, por ejemplo, ¿cuántos son las funciones de 5 en 5? Entonces me faltan las que tengan 4 imágenes. Ah, no, pero 5 en 5. Funciones de 5 en 5, papá. Bueno, y ahorita lo cambiamos todo. Que tengan 4 imágenes. Si fuera así, pues aquí esto me da, los dos últimos me dan 0, pero no, es que voy a coger de 5 en 5. Las funciones de 5 en 5, que es 5 a la 5, se pueden descomponer en las que tienen una sola imagen, las constantes, las que tienen 2 imágenes, las que tienen 3 imágenes, las que tienen 4 imágenes y las que tienen 5 imágenes. 5 a la 5 es, déjenme ver, uy, eso es más de 1000. Es 5 a la 4 es 625. 5 a la 5 es
625 por 5 queda 3100, ¿sí? 5 a la 5, ay, quién sabe, 5 a la 5, 5 a la 5 es 3125. Entonces, ese es lo que nos da esta formulita, con lo cual terminamos nuestro estudio de las funciones que tienen un determinado número de imágenes.